Mi esposo siempre me golpea todos los días solo por problemas triviales. Un día fingí caerme de las escaleras y desmayarme. Por pánico, mi esposo me llevó al hospital, pero se quedó congelado en silencio. Su rostro palideció cuando el doctor me examinó. Resulta que antes de que comience la historia, por favor escribe en la sección de comentarios de qué región son los amigos que están viendo esta historia. No olvides dar like y suscribirte para que este canal pueda crecer más y presentar historias aún más interesantes. Juliana removía el café en esa taza de porcelana cara con movimientos lentos. Sus manos no temblaban. Al menos ya no. Ya se había acostumbrado. Esta casa grande era su prisión lujosa. Las paredes estaban pintadas de blanco marfil, el piso era de mármol importado que brillaba, y los muebles habían sido elegidos directamente por un diseñador de interiores famoso. Desde afuera, la vida de Juliana y Renato era el sueño de cualquiera. Renato era un empresario joven exitoso, guapo y respetado. Juliana era su esposa hermosa, devota, con un pañuelo largo que siempre caía prolijamente, simbolizando la perfección de una esposa. Pero la porcelana agrietada sigue siendo agrietada, no importa cuán cara sea. Se oyó el sonido de pasos pesados bajando las escaleras. Era Renato. Juliana rápidamente dejó la taza en la bandeja, al lado del plato con pan tostado untado con mermelada. Se puso de pie derecha, se acomodó el pañuelo por un momento y puso una sonrisa delgada que había practicado miles de veces. Esa sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Renato llegó a la mesa del comedor. No miró a Juliana. Sus ojos estaban fijos en la tableta que brillaba en su mano mostrando gráficos de acciones. Se sentó, tomó la taza de café y lo sorbió. Silencio. Luego Renato dejó la taza de nuevo con un golpe suave, pero en esta casa siempre silenciosa, el sonido resonó como una explosión. ¿Qué es esto?, siseó Renato. Juliana tragó saliva. Es el café, amor. Sé que es café. ¿Por qué está tan amargo? Su voz aún era baja, pero Juliana conocía la vibración de peligro en ella. Lo siento, amor. Lo preparé como siempre. La medida es la misma. Juliana trató de explicar. Su voz temblaba un poco. Renato finalmente levantó la cara. Sus ojos afilados miraron a Juliana. Siempre hay una excusa. Nunca puedes hacer una cosa bien, solo preparar café. Déjame hacer uno nuevo. Juliana se apresuró a tomar la taza. No es necesario. La mano de Renato se movió rápido, apartando la mano de Juliana. La taza se soltó. El café caliente se derramó sobre el brazo de Juliana cubierto por su vestido de casa. Juliana soltó un grito bajo, más por sorpresa que por dolor, aunque el ardor empezaba a extenderse. «Mira qué torpe», gritó Renato. Se puso de pie. «Sabes que tengo una reunión importante esta mañana. Mi humor debe estar bueno y tú lo arruinas solo por el café. Amor, no fue a propósito. Cállate». La voz de Renato retumbó. Su mano se levantó. Juliana por reflejo cerró los ojos y levantó los hombros, protegiendo su cara. Pero el golpe no llegó a su rostro. Renato la golpeó en el hombro con fuerza, suficiente para hacer que Juliana se tambaleara y chocara con la silla detrás de ella. «Estoy harto de ver tu cara de lástima», dijo Renato. Se arregló la corbata, tomó su maletín. Miró a Juliana, que aún estaba congelada en su lugar, con una mirada de asco. «Limpia este desastre. No quiero ver ni una gota de mancha de café cuando vuelva». La puerta principal se cerró de un portazo. El silencio envolvió la casa de nuevo. Juliana abrió los ojos lentamente. Su hombro dolía, su brazo ardía por el café caliente, pero no lloró. Sus lágrimas se habían secado hace años. Se movió como un robot. Tomó un trapo, limpió el derrame de café en el piso de mármol. Recogió los pedazos de la taza de porcelana cara. Cuando terminó, caminó al baño cerca de la cocina. Se arremangó la manga. Su piel estaba roja. Abrió el grifo de agua fría y la dejó correr sobre su brazo. En el botiquín, tomó una pomada para quemaduras. Lo hizo de manera eficiente, sin emociones. Era rutina. Ayer el problema fue la corbata mal planchada. La semana pasada, porque olvidó recordarle a Renato una cita con un cliente. Siempre había una razón.
Problemas triviales exagerados para que Renato desahogara su ira. Juliana volvió al comedor. Miró los restos del pan tostado intacto. Ya había perdido el apetito. Caminó por la sala amplia. Cuadros caros colgaban en las paredes. Esculturas abstractas adornaban las esquinas. Todo esto era una fachada, una máscara que ocultaba la podredumbre dentro. Su mirada se detuvo en un punto. Las escaleras. Las escaleras de mármol que se curvaban elegantemente hacia el segundo piso. Parecían sólidas, frías y duras. Juliana pasaba por ellas a menudo, pero hoy las miró de manera diferente. Renato nunca la dejaría ir. Juliana lo sabía. Renato se preocupaba demasiado por su imagen. Un Renato no podía fallar en el matrimonio. No podía ser divorciado. Juliana había intentado pedir el divorcio amablemente hace un año. El resultado fue 3 días sin poder caminar porque Renato la encerró en la habitación y la golpeó. Si huía, Renato la encontraría. Su red estaba en todas partes. La arrastraría de vuelta y el castigo sería mucho peor. No podía huir. Tenía que salir de esta casa de manera legal, de una forma que Renato no pudiera detenerla. Juliana miró las escaleras. Sus ojos, usualmente apagados y llenos de miedo, ahora cambiaban. Había un destello de determinación fría allí. No podía combatir la fuerza de Renato con fuerza. Tenía que usar su debilidad. Y la mayor debilidad de Renato era su imagen. Renato entraba en pánico si algo le pasaba en público o si algo amenazaba su reputación como esposo perfecto. Caer. La idea surgió de repente. Si se caía de las escaleras, Renato no tendría opción más que llevarla al hospital. Renato debía parecer un esposo preocupado y amoroso. En el hospital estaría segura. En el hospital encontraría a otras personas. Doctores, enfermeras. En el hospital podría hablar. Juliana tomó la barandilla fría. Su plan empezaba a formarse en su cabeza. Era loco. Era peligroso. Podía lastimarse de verdad. Pero ¿qué diferencia había? Vivir así todos los días también la mataba lentamente. Basta. Susurró Juliana a su reflejo en el espejo grande en la pared de la sala. Esta noche, tengo que hacerlo esta noche. Esa tarde, Juliana no se quedó quieta. Preparó todo con cálculos precisos. Sabía exactamente cuándo Renato volvería, usualmente alrededor de la hora de la cena, a menos que tuviera una cena con clientes. Juliana revisó la agenda de Renato que quedó en su escritorio. Hoy estaba vacía. Renato volvería a tiempo. Juliana limpió la casa como siempre. Incluso cocinó la cena favorita de Renato. Todo debía parecer normal. No quería que Renato sospechara ni un poco. Pero mientras limpiaba cerca de las escaleras, hizo algo. Había un jarrón de cerámica grande, herencia de la madre de Renato, cerca de la base de las escaleras. Ese jarrón era el favorito de Renato. Más por su precio caro y el reconocimiento social que le daba que por valor sentimental. Juliana lo movió un poco, solo unos centímetros más cerca de la trayectoria de la caída. Si caía, debía golpearlo. El sonido sería ensordecedor, agregaría drama, aumentaría el pánico de Renato. También pensó en su ropa. Debía usar un vestido de casa con tela un poco resbaladiza, pero no demasiado obvio. Debía asegurarse de que el impacto fuera real. El tiempo pasaba lento. El corazón de Juliana latía fuerte todo el día. No era el miedo pasivo que usualmente sentía. Era adrenalina, una mezcla entre temor al fracaso y esperanza de libertad. A las 8:30 de la noche, Juliana ya estaba lista en su posición. Estaba en el piso de arriba, fingiendo arreglar la habitación de huéspedes. Dejó intencionalmente la luz del pasillo superior un poco tenue. A las 8:45 se oyó el sonido del auto de Renato entrando al garaje. El corazón de Juliana parecía explotar. Respiró profundo tratando de controlar el temblor en sus manos. Tenía que enfocarse. Se oyó la puerta principal abrirse. Los pasos arrogantes de Renato resonaron en el piso de mármol. «Juliana», llamó Renato. Juliana no respondió de inmediato. «Juliana, ¿dónde estás? Tengo hambre». La voz de Renato empezaba a sonar irritada. Juliana apareció en la cima de las escaleras. Su pañuelo estaba un poco torcido, como si estuviera apurada. «Lo siento, amor. Estaba arriba arreglando. Baja rápido. Prepara mi comida», interrumpió Renato. Estaba al pie de las escaleras aflojando su corbata. Era el momento.
Juliana empezó a bajar. Un escalón, 2 escalones. Renato la observaba impaciente. Juliana conocía los gatillos de su esposo. Solo necesitaba un pequeño error. «Amor», dijo Juliana. Hizo su voz un poco dudosa. «Esta tarde hubo una llamada del banco. Dijeron que hay un problema con la tarjeta de crédito». Renato se tensó de inmediato. Los problemas financieros eran sensibles para su imagen. ¿Qué banco? ¿Quién habló? ¿Por qué llamaron a casa? No sé, amor. Dijeron que la factura. Ya te dije que no te metas en mis asuntos. La voz de Renato se elevó. Empezó a subir un escalón acercándose a Juliana. ¿Eres tan tonta? ¿Qué les dijiste? Juliana retrocedió un paso, exactamente como lo planeó. Dejó que su pie pareciera pisar mal el borde del escalón. Solo dije que. Renato ya estaba 2 escalones abajo. Extendió la mano para agarrar el brazo de Juliana. Fue entonces cuando Juliana actuó. No esperó a que Renato la tocara. Dejó que su cuerpo perdiera el equilibrio. Soltó la barandilla. Gritó. No un grito falso, sino uno que canalizaba todo su dolor y miedo acumulado. Su cuerpo rodó. Sintió un dolor increíble cuando su espalda golpeó el borde duro del escalón. Siguió rodando. Más rápido. Dirigió su cuerpo hacia el jarrón de cerámica. Crash. El sonido de la cerámica rompiéndose en pedazos resonó ensordecedor. Luego el cuerpo de Juliana golpeó el piso de mármol abajo con un tuz espantoso y se quedó quieta. Juliana contuvo la respiración. El dolor se extendía por todo su cuerpo. Su espalda parecía rota, su cabeza golpeada. Aunque no tan fuerte como temía, cerró los ojos apretados, forzando su cuerpo a no moverse. Tenía que desmayarse. Tenía que parecer desmayada. El silencio cayó. Juliana podía oír la respiración entrecortada de Renato. Juliana, no hubo respuesta. Juliana. La voz de Renato sonó más fuerte. Había un tono de pánico nuevo. Juliana, despierta. Esto no es gracioso. Renato bajó corriendo los escalones restantes. Sacudió el hombro de Juliana. Juliana, despierta. Juliana se quedó quieta. Controló su respiración para que pareciera superficial. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Renato maldijo. Juliana sintió que Renato chequeaba su pulso en el cuello. Su mano temblaba. Juliana sabía qué pasaba por la mente de Renato. No era «¿está bien mi esposa?», sino «¿qué hago? ¿Y si muere? ¿Qué les diré a la gente? Los pedazos de la herencia de mamá están por todos lados. Esto es un desastre». «Beatriz, Beatriz», gritó Renato llamando a la asistente doméstica que usualmente ya se había ido a esta hora. Pero hoy Juliana le pidió intencionalmente que se quedara overtime para limpiar el almacén, asegurándose de que hubiera otro testigo en la casa. Beatriz vino corriendo desde atrás. «Sí, señor. Dios mío, señora Juliana, no preguntes mucho. Prepara el auto. Abre rápido la reja», gritó Renato. Renato no esperó. Levantó el cuerpo de Juliana. Su manera era ruda. No había ternura allí. Juliana tuvo que contenerse para no hacer una mueca de dolor mientras Renato la arrastraba. La tiró simplemente en el asiento trasero del auto lujoso de Renato. Durante el viaje al hospital, Juliana mantuvo su actuación. Cada bache del auto enviaba olas de dolor por todo su cuerpo, pero lo aguantó. Oyó a Renato llamando a alguien. «Sí, un accidente pequeño en casa. Mi esposa se cayó de las escaleras. No, la estoy llevando al hospital central. Asegúrate de que todo esté listo. No quiero esperar». Incluso en pánico, Renato controlaba la situación. Llegaron a la sala de emergencias. Renato gritaba: «Doctor, enfermera, rápido, mi esposa está inconsciente». Jugaba su rol perfectamente. Juliana sintió su cuerpo siendo transferido a una camilla. Las luces brillantes del techo de emergencias pinchaban sus ojos cerrados. «Por favor, salven a mi esposa», dijo Renato con voz ronca y llena de preocupación fingida a la enfermera que lo empujaba. Juliana fue llevada a la sala de examen. La cortina se cerró. Por primera vez en años, Renato no podía alcanzarla. Juliana entreabrió un poco los ojos. Renato estaba retenido afuera por una enfermera. Su plan había funcionado. Ya estaba fuera de esa prisión. «Ayuda, doctor. Paciente con trauma por caída de escaleras. Presión arterial estable.
Pero aún inconsciente, dijo una enfermera. Juliana oyó pasos acercándose. Tenía que seguir fingiendo el desmayo hasta saber que estaba segura. Bien, yo me encargo. Preparen el equipo para chequear pupilas, dijo una voz masculina calmada y autoritaria. Juliana sintió la presencia de esa persona a su lado. Déjenme chequear primero, dijo el doctor. Al mismo tiempo, Renato, impaciente, apartó la cortina con fuerza. ¿Cómo está mi esposa, Doc? Tengo que saber. La voz de Renato se detuvo. Juliana, aún fingiendo el desmayo, sintió el cambio en la atmósfera de la habitación. El aire de repente se volvió muy tenso. Se atrevió a abrir los ojos un poco, solo una rendija delgada. Vio a su esposo, Renato, parado rígido en la abertura de la cortina. El rostro de Renato, que usualmente era arrogante y controlado, ahora estaba pálido como la muerte. Su mandíbula apretada fuerte, sus ojos abiertos de horror. Se quedó congelado en silencio. Juliana dirigió su mirada hacia donde Renato miraba, hacia el doctor, que estaba de pie al lado de su camilla. El doctor también miraba a Renato, su mirada fría, afilada y llena de odio no oculto. Renato. La voz del doctor rompió el silencio. Nos encontramos de nuevo. La sala de emergencias estaba ruidosa. Los gemidos de otros pacientes, el chirrido de ruedas de camillas y llamadas de nombres por el altavoz se mezclaban. Pero en el pequeño cubículo separado por la cortina verde, el ambiente de repente se volvió silencioso. Un silencio asfixiante. Renato estaba congelado en la abertura de la cortina. Su rostro, que hace 5 minutos estaba lleno de pánico falso y arrogancia, ahora perdía todo color, pálido como un cadáver. Sus ojos fijos en el hombre de bata blanca de pie al lado de Juliana, su mandíbula cerrada tan apretada que los músculos de sus sienes sobresalían. El celular, que antes agarraba fuerte para controlar a todos, se soltó de su mano y cayó al piso con un sonido suave. Pero resonó como una explosión en medio del silencio. El doctor Hernán no se movió. Solo devolvió la mirada a Renato. Si Renato era hielo congelado por el shock, Hernán era acero frío por el odio reprimido. No había sonrisa, no había saludo amable, solo una mirada que parecía desnudar a Renato, atravesando su máscara de empresario exitoso y viendo directo a su alma podrida. Renato, repitió el doctor Hernán. Su voz calmada, profesional, pero cada sílaba pinchaba. Nos encontramos de nuevo. Juliana, aún fingiendo el desmayo, espiaba por entre sus pestañas curvadas. Su corazón latía muy fuerte. Esto estaba fuera de su plan. ¿Quién era este doctor? ¿Por qué Renato? Su esposo poderoso, que nunca le temía a nada, parecía un fantasma aterrorizado. El plan de Juliana era escapar de Renato. Pero esto era algo mucho más grande. Era un cambio de poder que no esperaba. Renato parecía poder respirar de nuevo. Tragó saliva. Trató de reunir los restos de su control. «Hernán», dijo Renato. Su voz ronca. «¿Tú eres doctor aquí?» «Soy el doctor de guardia esta noche», respondió Hernán. «Breve». Luego apartó su mirada de Renato hacia Juliana, como si Renato ya no importara. Su profesionalismo volvió. «Enfermera, reporte de la paciente. Señora Juliana, 30 años, caída de escaleras, inconsciente en el lugar. GCS bajó en el trayecto, pero ahora estable», reportó la enfermera con rapidez. Hernán asintió. «Señor Renato», dijo sin mirar a Renato. «Por favor, espere afuera, está obstruyendo el paso. Tengo que examinar a su esposa». Esa orden no era una petición. Renato, acostumbrado a dar órdenes, ahora era ordenado. Parecía querer protestar. Su boca se abrió y cerró. Quería enojarse. Pero frente al doctor Hernán, su ira parecía embotada. «Pero soy su esposo. Tengo que. Precisamente porque es su esposo, debe calmarse y dejarnos trabajar», interrumpió Hernán fríamente. Sacó una linterna pequeña de su bolsillo. «Enfermera, por favor, acompañe al señor Renato a la sala de espera». Renato miró a Hernán con una mirada asesina, pero el miedo en sus ojos era mayor que la ira. Con pasos rígidos, retrocedió. La cortina se cerró de nuevo. Juliana podía oír a Renato paseando afuera de la cortina. Lo oyó gritando a la enfermera, que trataba de calmarlo. Pero no se atrevió a entrar de nuevo al cubículo. El doctor Hernán empezó su examen. Juliana sintió las manos frías pero firmes de Hernán, abriendo sus párpados uno por uno. La luz de la linterna pinchaba. Pupilas reactivas.
murmuró Hernán. Luego presionó varios puntos en el cuello y hombros de Juliana buscando fracturas. Dolía. Juliana se quedó quieta, aún en su rol. Hernán pasó al estetoscopio, lo pegó en el pecho de Juliana. Respire profundo. Juliana no pudo aguantar más. Cuando Hernán presionó un poco el área bajo sus costillas, Juliana hizo una mueca baja. No solo por la caída, sino porque allí Renato la había pateado hace 3 días. Hernán se quedó quieto. Seguramente lo sintió. Seguramente lo sabía. Bien, dijo Hernán a la enfermera. Preparen rayos X para tórax, cervical y pelvis. Chequen también la cabeza. Tomografía. La enfermera asintió y salió rápido a preparar. Ahora solo estaban Juliana y el doctor Hernán en el cubículo. La voz de Renato afuera sonaba lejana. Señora Juliana, la voz de Hernán ahora era diferente. ¿Más suave? No tan fría como antes. Ya se fueron. Puede abrir los ojos. Juliana dudó un momento, pero lo hizo. Abrió los ojos lentamente. El dolor en su espalda era increíble. Su cabeza daba vueltas. El doctor Hernán la miró. Había un rastro de compasión en su rostro, pero también ira controlada. Soy el doctor Hernán, dijo de nuevo. ¿Está segura aquí? No dejaré que la toque. Juliana no sabía qué decir. Hernán, con mucho cuidado, levantó un poco la manga del vestido de Juliana. No el brazo que antes se quemó con café, sino el izquierdo, el brazo que Juliana siempre cubría. Allí, bajo la luz brillante de emergencias, se veía claro. Moretones, no moretones rojizos o azulados como los de su espalda, sino moretones viejos. Su color amarillento verdoso, huellas de un agarre fuerte. El doctor Hernán tocó el moretón con mucha suavidad. Esto no es de las escaleras. Juliana jadeó. Por reflejo retiró su brazo, pero Hernán lo retuvo suavemente. Los moretones en su espalda son nuevos, rojizos, quizás costillas agrietadas. Los de la cabeza también nuevos, explicó Hernán, su voz como un profesor de medicina, pero el moretón en su brazo es amarillo. Eso significa que tiene al menos una semana. Hernán miró profundo a los ojos de Juliana. No es la primera vez, ¿verdad? ¿Señora Juliana? Las lágrimas que... Juliana había aguantado tanto tiempo que nunca derramó por Renato, ahora se acumulaban. No necesitaba responder. Su mirada ya le decía todo al doctor Hernán. El doctor Hernán suspiró largo. La ira en sus ojos ahora era clara. Tengo que llevarla a rayos X. Después de eso, quedará internada. Cualquiera sea el resultado de los exámenes, quedará internada. Juliana asintió débil. No tenga miedo, dijo Hernán de nuevo. Yo manejaré su caso personalmente. Renato no podrá hacer nada en este hospital. Este es mi territorio. Juliana no entendía qué pasaba. No sabía quién era el doctor Hernán. No sabía por qué Renato le temía tanto. Pero una cosa sabía. Por primera vez en 5 años de matrimonio, sentía que alguien la protegía. Juliana yacía en la habitación VIP del Hospital Central, sola. Era un lujo que nunca había sentido. La habitación era amplia con sofá para visitas, televisor de pantalla plana grande y ventana con vista al jardín del hospital. Renato lo había arreglado. Por supuesto, su esposo no dejaría que su esposa estuviera en una clase común. La imagen lo era todo. Los resultados de los rayos X y tomografía ya habían salido. La buena noticia, no había huesos rotos. La mala, tenía una conmoción cerebral leve y 2 costillas agrietadas. El dolor era increíble, pero lo aguantaba. El dolor físico no era nada comparado con el dolor diario junto a Renato. Renato había estado allí hace unas horas. Se sentó en el sofá, jugando con su celular, fingiendo ser el esposo preocupado cada vez que entraba una enfermera, pero sus ojos nunca se apartaban de Juliana. Había amenaza allí, no hables de más. Eso decía su mirada. Pero Renato parecía inquieto, claramente perturbado por la presencia del doctor Hernán. Ahora Renato se había ido. Dijo que tenía un asunto urgente en la oficina que no podía posponer. Juliana sabía que era mentira. Renato probablemente buscaba cómo sacarla de allí o cómo deshacerse del doctor Hernán. La puerta de la habitación fue tocada suavemente. Juliana se tensó un poco.
Temía que fuera Renato, pero quien entró fue el doctor Hernán. Ya no llevaba la bata de emergencias, sino una bata blanca limpia con el nombre Dr. Hernán bordado en el pecho. «Buenas tardes, señora Juliana». «¿Cómo se siente?», preguntó. Su voz seguía calmada. «Mejor, doctor». «Gracias», respondió Juliana bajo, su voz aún ronca. El doctor Hernán cerró la puerta detrás de él. «Ya arreglé que solo ciertas enfermeras y yo podamos entrar a esta habitación sin su permiso. A su esposo le dirán que es procedimiento estándar para pacientes con conmoción cerebral para evitar estrés». Juliana se sintió un poco aliviada. «¿Por qué? ¿Por qué el doctor hace esto?». El doctor Hernán acercó una silla y se sentó al lado de la cama de Juliana. Miró a Juliana largo, como si evaluara algo. «Porque conozco a su esposo, señora Juliana. Sé de lo que es capaz», dijo Hernán. En emergencias, Renato pareció tenerle mucho miedo. Juliana se atrevió a preguntar: «¿Se conocen?». El doctor Hernán suspiró. Su rostro profesional se desvaneció un poco, reemplazado por un rastro de profunda tristeza. «Lo conozco desde hace años». Hernán empezó su historia. «Tengo una hermana menor llamada Marisa». Juliana escuchó atentamente. «Marisa era mi única hermana. Estábamos muy unidos después de que nuestra madre muriera. Era una chica alegre, llena de risas, inteligente. Acababa de graduarse en diseño de interiores». Había calidez en los ojos de Hernán al recordar a su hermana, pero esa calidez se apagó rápido. Luego conoció a Renato en una feria inmobiliaria. Renato entonces empezaba su negocio. Era encantador, ambicioso y muy hábil manipulando. Juliana sintió náuseas en el estómago. Era una historia familiar. Salieron. No me gustó Renato desde el principio. Había algo frío en sus ojos. Pero Marisa estaba cegada por el amor. 6 meses después se comprometieron, y fue entonces cuando continuó Hernán. Marisa empezó a cambiar. Se volvió más callada. Cancelaba citas a menudo. Varias veces vi moretones en su brazo, pero siempre decía que era por torpeza, caídas o golpes en proyectos. Las mismas excusas que probablemente usted usa. El corazón de Juliana latía fuerte. Intenté hablar con ella. Le pedí que dejara a Renato. Lloró. Dijo que tenía miedo. Renato la amenazaba. Amenazaba con destruir su carrera. Amenazaba con lastimarme. Renato la aisló de sus amigos. De mí. Las lágrimas de Juliana empezaron a caer. Esto ya no era su historia. Era la historia de Marisa. O quizás la misma historia, solo repetida con personajes diferentes. Luego la voz de Hernán se quebró. Una semana antes de su boda, Marisa desapareció. «Desapareció», susurró Juliana. «Desaparecida sin rastro», dijo Hernán. No estaba en su apartamento. Su celular apagado, su auto aún en el estacionamiento, no había nota, nada. ¿Qué dijo la policía? La policía buscó. Por supuesto, pero Renato. Renato era muy bueno actuando. Lloró frente a la policía. Parecía el novio con el corazón roto. Incluso puso anuncios en el periódico, ofreciendo recompensa por quien encontrara a Marisa. Dijo que Marisa quizás era inestable, estresada antes de la boda, y huyó. Y le creyeron. No tenían razón para no creerle. No había evidencia de violencia. Renato limpió todo limpiamente. El caso finalmente se cerró, considerado como persona desaparecida que se fue por voluntad propia. Hernán miró a Juliana, sus ojos brillando de ira. Pero yo sé que no huyó. Marisa nunca se iría sin despedirse de mí. Sé que Renato le hizo algo, pero no tengo prueba. No pude hacer nada más que ver cómo construía su imperio sobre la desaparición de mi hermana. El silencio llenó la habitación. Juliana finalmente entendió. El miedo de Renato en emergencias no era miedo normal. Era miedo a que el pasado volviera a perseguirlo. «Yo no sabía», susurró Juliana. Su cuerpo temblaba. «Lo sé», dijo Hernán. «Me hice doctor. Trabajé duro. Me mudé intencionalmente a este hospital, el más grande de la ciudad, esperando que algún día de alguna manera encontrara algo. Nunca imaginé que Renato traería a su siguiente víctima directo a mi puerta». El doctor Hernán se inclinó más cerca. «Señora Juliana, Renato no es solo un abusador doméstico. Estoy seguro de que es más que eso. Es peligroso». «Lo sé».
Juliana finalmente confesó. Planeé esto. La caída de las escaleras. Tenía que salir de esa casa. Pensé que solo quería divorciarme. El divorcio no está en el diccionario de Renato, dijo Hernán. Nunca la dejaría ir. Usted sabe demasiado, igual que Marisa. Juliana se sintió desesperada. Entonces, ¿qué debo hacer por ahora? Está segura aquí, dijo Hernán. La mantendré internada el mayor tiempo posible. La conmoción y costillas agrietadas nos dan tiempo. Use este tiempo para recuperarse. Pero Renato me llevará a casa. Lo detendré, pero necesitamos prueba. No solo sus moretones. Necesitamos algo que lo derribe para siempre. Algo que reabra el caso de Marisa. De repente la puerta de la habitación se abrió. Renato estaba allí. Su rostro tenso. Lo sentía, doctor, dijo Renato. Su voz lo más amable posible, pero sus ojos fríos. Creo que su visita privada ya terminó. Mi esposa necesita descansar. Renato entró trayendo un ramo grande de rosas rojas. Lo dejó en la mesa al lado de la cama. Juliana. Esto es para ti, cariño. Que te mejores pronto. Juliana miró a su esposo. El mismo hombre que la golpeó ayer. El mismo hombre que quizás mató a su novia. El doctor Hernán se puso de pie. Arregló su bata. Por supuesto, señor Renato. Solo chequeaba el estado de la paciente. Debe descansar mucho, no estresarse. Hernán miró a Renato. Las costillas agrietadas están delgadas, muy cerca de los pulmones. Si hay otro impacto, por pequeño que sea, podría ser fatal. Renato sonrió. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. La cuidaré muy bien, doctor. Como a la porcelana más valiosa. El doctor Hernán asintió. Estoy seguro de que lo hará. Caminó a la puerta, pero se detuvo un momento y se volvió a Juliana. La chequeo mañana por la mañana, señora Juliana. Cuando Hernán se fue, Renato se sentó en la silla que antes ocupaba Hernán. Tomó la mano de Juliana. Su agarre era fuerte, doloroso. Entonces, susurró Renato, su sonrisa desaparecida. ¿Qué historia le contaste a ese doctor sabelotodo, Juliana? El agarre de Renato en la muñeca de Juliana era tan fuerte. Sus uñas se clavaban en la piel justo cerca de la marca de la vía. Juliana hizo una mueca, no actuada. El dolor de sus costillas agrietadas mezclado con el agarre de Renato hacía que su respiración fuera corta. Amor, duele, susurró Juliana. Sus lágrimas se acumulaban. Renato no le importó. Sus ojos brillaban afilados. Respóndeme, Juliana. ¿Qué le dijiste a ese doctor? Nada, no dije nada. Juliana sollozó. Solo preguntó. Dije que me caí. Mi cabeza duele mucho, amor. Juliana dejó intencionalmente parecer débil. Usaba su estatus de paciente. En casa la debilidad era gatillo para la ira de Renato. Aquí en el hospital la debilidad era su único escudo. Renato no se atrevería a ir más lejos en territorio enemigo. ¿Crees que soy tonto? Siseó Renato. ¿Crees que no sé quién es Hernán? Me miró como si fuera basura. No lo conozco, amor. Lo juro, dijo Juliana. Trató de retirar su mano, pero el agarre de Renato se apretó más. Justo en ese momento, la puerta de la habitación VIP se abrió. Una enfermera joven entró empujando un poste de infusión con una bolsa nueva de suero. Permiso, señora Juliana. Es hora de cambiar el suero. La enfermera detuvo sus pasos. Vio la escena frente a ella. Renato inclinado con cara de enojo y Juliana llorando mientras se agarraba la mano. La atmósfera en la habitación cambió de inmediato. Renato se sobresaltó. Soltó la mano de Juliana como si tocara. ¡Fuego! Se puso de pie rápido y cambió su expresión. En segundos, la cara enojada desapareció, reemplazada por la máscara de esposo amoroso. «Oh, enfermera», dijo Renato. Su voz ronca. «Lo siento, mi esposa parece dolerle mucho. Acaba de quejarse de un dolor de cabeza fuerte». Juliana bajó la cabeza, ocultando su mirada de victoria. Era una victoria pequeña, pero se sentía enorme. La enfermera, que claramente no era tonta, dio una sonrisa delgada, profesional, pero fría a Renato. «Por supuesto, señor, déjeme chequear. Los pacientes con conmoción cerebral suelen sentirse incómodos».
La enfermera se acercó a Juliana. ¿Cómo se siente? Señora, padece náuseas. ¿Dolor aquí? Juliana señaló su sien, luego miró su muñeca roja. La enfermera lo vio. No comentó, pero su mirada al volver a Renato ya era suficiente. Quizás sea mejor que la señora Juliana descanse, señor. La calma es muy importante para la recuperación. Renato apretó el puño. Sabía que acababa de perder una ronda. Fue forzado a retroceder por una enfermera. Esperaré afuera, dijo Renato. Salió, cerrando la puerta un poco más fuerte de lo necesario. Después de que Renato se fue, Juliana pudo respirar. Su esposo es muy atento. Sí, señora, dijo la enfermera bajo mientras cambiaba la bolsa de suero. El tono de su voz claramente implicaba lo contrario. Está estresado por el trabajo. Juliana dio la respuesta estándar. La enfermera asintió, no insistió. El doctor Hernán dejó un mensaje. Dijo que los resultados de sangre de la señora ya salieron. Todo bien. Vendrá después de una cirugía. La enfermera hizo una pausa intencional. El doctor Hernán también dijo: la señora debe comer mucho. Dijo que la nutrición es muy importante para curar heridas. No solo las nuevas, sino también las viejas. Juliana miró a la enfermera. Había un entendimiento silencioso entre ellas. Esta enfermera era aliada. Por favor, susurró Juliana. No deje entrar a mi esposo aún. Dígale que debo descansar total. Diga que mi presión subió. La enfermera sonrió con complicidad. Es una idea muy buena. Señora Juliana, se lo diré. Juliana estaba sola de nuevo, pero esta vez no sentía miedo. Sentía que estaba en guerra. Su cerebro trabajaba duro. Renato temía a Hernán. Hernán sabía que Renato era peligroso y Marisa, la hermana de Hernán, desapareció. Renato debía tener que ver con eso. Su mente voló a la casa, esa casa grande. Había un lugar que Renato siempre prohibía entrar. El almacén. El pequeño almacén bajo las escaleras traseras cerca del área de lavado. Renato siempre decía que era para guardar cosas de su difunta madre. Renato tenía la llave. Incluso Beatriz, que trabajaba años, no podía entrar a limpiar. Renato lo limpiaba solo una vez al mes, siempre de noche. Antes Juliana no le importaba. Tenía demasiados problemas para pensar en un almacén polvoriento, pero ahora ese recuerdo se sentía diferente. Unas horas después, Renato volvió, esta vez más calmado, pero más frío. Seguramente ya había planeado. Juliana dijo mientras estaba cerca de la ventana de espaldas a Juliana. Ya hablé con el director del hospital. Es mi amigo. Aceptó que puedas continuar el tratamiento en casa. El corazón de Juliana pareció detenerse. ¿Qué? Pero el doctor Hernán dijo al diablo con Hernán. Renato se volvió sus ojos rojos. No me importa qué diga. Este hospital es de mi amigo. Yo pago esta habitación VIP. Soy tu esposo. Y digo que volvemos mañana por la mañana. Pero amor, mi cabeza aún duele. Juliana entró en pánico. Llamaré a la mejor enfermera privada. El doctor puede visitar en casa. Tenemos todo en casa. Renato se acercó. Se sentó en el borde de la cama. ¿O prefieres quedarte aquí a solas con ese doctor sabelotodo? No es eso, amor. Cállate, dijo Renato. Escucha. Hernán está loco. Tiene un rencor personal conmigo. Su hermana Marisa era una mujer mala. Huyó con otro hombre una semana antes de nuestra boda. Me humilló y Hernán me culpa. Está loco. Renato acarició la mejilla de Juliana, su toque frío. No creas nada de lo que diga. Solo quiere destruir nuestro hogar. Juliana se quedó callada. Dejó que Renato creyera que se tragaba la historia. Asintió débil. Tengo miedo, amor. Bien, dijo Renato. Ahora descansa. Mañana volvemos a nuestra casa. Tu lugar seguro. Renato se sentó en el sofá, abrió su laptop y empezó a trabajar. Como si todo fuera normal, pero no trabajaba de verdad. Sus ojos seguían mirando a Juliana, vigilándola. Juliana fingió dormir, pero detrás de sus ojos cerrados, su cerebro giraba. Tenía que volver. Era inevitable. Renato la arrastraría a casa. Pero si tenía que volver a esa prisión, no volvería como víctima. Volvería como espía y sabía exactamente dónde buscar el almacén. Esa noche, el doctor Hernán vino de nuevo para la ronda final. Renato aún estaba allí.
la atmósfera tan tensa. «¿Cómo va, Doc?», preguntó Renato, poniéndose de pie, mostrando su dominio. «No bien», dijo Hernán, sus ojos en el monitor de presión. «Su presión subió de nuevo y tiene fiebre. No recomiendo que vuelva a casa en este estado». Renato miró a Hernán. «Ya hablé con el director». «El director no es el doctor que trata a esta paciente», replicó Hernán. «Yo soy responsable. Si la fuerza a ir a casa, debe firmar el alta forzada. Y si le pasa algo, es su responsabilidad total». Era una batalla de voluntades. Renato era dinero y conexiones. Hernán era la ley médica. Renato se quedó callado. No podía arriesgar que su imagen se destruyera si Juliana empeoraba después de forzarla a casa. «Dale las mejores medicinas», dijo Renato finalmente, rindiéndose por esa noche. «Volveré mañana». Renato se fue. Después de asegurarse que Renato estaba lejos, Hernán miró a Juliana. «Quiere llevarte a casa», dijo Hernán. «Lo sé», respondió Juliana. «Amor». Renato dijo que Marisa huyó con otro hombre. El rostro de Hernán se endureció. «Miente. Marisa no era así». «Lo creo», dijo Juliana. «Doctor, en nuestra casa hay un almacén bajo las escaleras traseras. Renato siempre lo cierra. Nadie puede entrar». Los ojos de Hernán se agudizaron. «Almacén. Dice que es para cosas de su madre, pero es muy protector». «Creo que es él», interrumpió Hernán. «Juliana, no puedo retenerte aquí para siempre. Renato encontrará la manera. Te moverá a otro hospital. Tienes que ir a casa». «Tengo miedo», susurró. «Esta vez es diferente», dijo Hernán. «Antes estabas sola, ahora estoy yo. Escucha, cuando vayas a casa, tu tarea es una. No lo enfrentes. Finge ser la esposa obediente y asustada como siempre. Pero obsérvalo». Hernán continuó. «Observa dónde guarda la llave del almacén. No intentes tomarla. Dime dónde está nada más. El resto lo manejo yo. Tengo gente que puede entrar». Juliana asintió. «Lo averiguaré». «Bien», dijo Hernán. «Ahora descansa. Jugaremos este drama. Enferma el mayor tiempo posible». Juliana cerró los ojos. Su plan loco de caer de las escaleras la había llevado a un misterio mucho más oscuro. Ya no era solo sobre violencia doméstica. Era sobre Marisa. Era sobre asesinato. 2 días después, Juliana fue forzada a casa. Renato finalmente ganó. Usó sus conexiones para traer otro especialista para una segunda opinión, que por supuesto dijo que Juliana estaba lo suficientemente estable para tratarse en casa con equipo médico. El doctor Hernán no pudo hacer nada más que firmar el alta con cara de enojo. El viaje a casa se sintió como ir al patíbulo. Renato no habló mucho. Condujo en silencio. Pero su agarre fuerte en el volante mostraba emociones contenidas. Juliana sentada a su lado con vestido y pañuelo prolijo como esposa obediente. Miraba por la ventana, pero su mente fija en una cosa, la llave del almacén. Cuando llegaron, la casa grande se sentía diferente, más fría, más amenazante, más vacía. «Beatriz, ¿dónde está, amor?», preguntó Juliana, notando que nadie los recibía. «Le di vacaciones», respondió Renato plano mientras llevaba la bolsa de Juliana adentro. «Le dije que tome un mes de vacaciones y vuelva a su pueblo. Quiero que estemos tranquilos, solo nosotros dos. Yo te cuidaré personalmente». El corazón de Juliana dio un vuelco. Sola, realmente sola con Renato. El plan de Hernán de observar desde lejos se sentía muy lejano ahora. Renato llevó a Juliana a su habitación en el piso de arriba. «Descansa aquí. Esta habitación será tu lugar de tratamiento». Efectivamente, Renato había transformado el dormitorio principal. Había una cama de hospital en la esquina, poste de infusión y una máquina de monitoreo pequeña. Pero había algo nuevo. Llave. Renato cerraba la puerta de la habitación desde afuera. «Es por tu bien, cariño», dijo Renato desde atrás de la puerta. «Estás en recuperación de conmoción. No debes moverte mucho. No vaya a ser que te caigas de nuevo. Te traeré comida y medicina. Llama si necesitas algo». Juliana golpeó la puerta. «Amor, abre la puerta. No puedes encerrarme». «No te encierro, Juliana, te protejo». La voz de Renato sonaba calmada. «Descansa». Juliana se sentó en el piso. Esto era peor que prisión. Ahora era prisionera en su propia habitación. ¿Cómo buscar la llave del almacén si estaba encerrada? Los primeros días fueron un infierno psicológico.
Renato jugaba su rol perfectamente. Entraba 3 veces al día, trayendo comida rica, medicina y ayudándola al baño. Era gentil, pero sus ojos siempre vigilaban. Nunca dejaba a Juliana sola fuera de la habitación. El celular de Juliana confiscado con excusa de que la radiación era mala para la conmoción. Juliana casi se desespera. No podía contactar a Hernán, no podía moverse. Pero Renato cometió un error. Su paranoia lo hizo descuidado. Renato pensaba que Juliana era débil y asustada, pero se equivocaba. Juliana ahora tenía un propósito. Observaba, notaba cada movimiento de Renato en la habitación. Prestaba atención a sus nuevos hábitos. Renato, que antes era muy ordenado, ahora parecía un poco desorganizado. Paseaba a menudo en la habitación y tenía un nuevo hábito. Siempre tocaba un libro en el gran estante de libros en su habitación. Era un libro grueso de tapa de cuero, una colección de obras clásicas que Juliana sabía Renato nunca leía. Renato tocaba ese libro cada vez que entraba, como asegurándose de que aún estuviera allí. Una tarde, Juliana fingió dormir después de tomar medicina. Renato entró pensando que Juliana ya dormía. Juliana espiaba por entre sus pestañas. Renato caminó al estante. No tocó el libro. Lo tomó. Lo abrió, y Juliana lo vio. El libro había sido ahuecado en el medio. Dentro, brillando bajo la luz de la lámpara, había una llave antigua pequeña de color bronce, la llave del almacén. Renato tomó la llave, miró a Juliana un momento para asegurarse que dormía, luego salió de la habitación, cerrando la puerta. Juliana oyó sus pasos bajando las escaleras, seguramente iba al almacén. Media hora después, Renato volvió. Puso la llave de nuevo en el libro. Puso el libro en el estante y salió de la habitación. Juliana ahora sabía. Ahora solo necesitaba una oportunidad. La oportunidad llegó 2 días después. Renato recibió una llamada. Juliana podía oírlo desde la habitación. La voz de Renato tensa. ¿Qué quieres decir con auditoría sorpresa? ¿Quién dio la orden? Voy para allá ahora. Renato entró en pánico. Algo en su oficina estaba mal. Juliana apostaba. Esto debía ser obra del doctor Hernán, moviendo sus piezas desde afuera. Renato abrió la puerta de la habitación apurado. Juliana, tengo que ir. Hay un problema en la oficina. Amor, no te vayas. Juliana jugó su rol, poniendo cara de miedo. Estoy sola, solo un rato. Cerraré la puerta de la reja. ¿Estás segura aquí? Renato parecía muy estresado. Ni siquiera miró al estante. Estaba apurado. Amor, llamó Juliana. Cuando Renato iba a cerrar la puerta, ¿qué más? Mi estómago duele mucho. Esta tarde parece que comí mal. La medicina está en la cocina, por favor. Renato maldijo bajo. No tenía tiempo para esto. ¿Dónde? En el cajón de la cocina, cerca de la estufa. Renato dudó un momento. Tenía que irse rápido. Ve rápido tú misma, te espero aquí. Dejó la puerta de la habitación abierta. Aquí vamos. Juliana caminó lento, fingiendo aguantar dolor. Salió de la habitación. Renato estaba en la puerta, tamborileando sus dedos en el celular. Impaciente, Juliana no caminó a las escaleras. Caminó al estante de libros. Juliana, tu medicina está en la cocina, gritó Renato. Un segundo, amor. Mi cabeza da vueltas. Juliana se apoyó en el estante justo al lado de ese libro grueso. Su mano se movió rápido. Tomó el libro, abrió la tapa, tomó la llave. Metió la llave fría en el bolsillo de su vestido. Tomó otro libro similar y lo puso de vuelta en el mismo lugar. Renato estaba demasiado en pánico para notar la diferencia. Vamos, urgió Renato. Juliana caminó a la cocina, tomó la medicina. Renato la acompañó de vuelta a la habitación. Te cierro de nuevo. No vayas a ningún lado, dijo Renato. Sí, amor. La puerta se cerró, la llave giró. Segundos después, Juliana oyó el auto de Renato rugir y dejar el patio. Estaba sola. El corazón de Juliana latía tan fuerte que temía que sus costillas se romperían de nuevo. Agarró la llave en su bolsillo. La llave se sentía pesada. Esperó 10 minutos, asegurándose que Renato se había ido. Luego actuó. Renato la encerró en la habitación. Pero Renato olvidó una cosa: la ventana. Su habitación, en el segundo piso,
pero justo afuera de la ventana había un balcón pequeño conectado al techo del garaje. Era una ruta peligrosa, pero Juliana ya no le importaba. Abrió la ventana de su habitación. Aguantando el dolor, trepó afuera. Sus pies temblaban. Gateó por el techo del garaje, luego bajó por la enrejada de plantas trepadoras al lado. Lo logró. Estaba en el patio trasero. Corrió a la puerta lateral que llevaba al área de lavado. Y allí estaba la puerta del almacén, bajo las escaleras traseras. Una puerta de madera simple que parecía vieja, pintada de blanco, pero con un candado moderno grande. Ese candado. Renato no solo la cerraba con la llave en la puerta. Agregó candado. La llave que Juliana tomó quizás solo para la manija. Juliana chequeó el candado. Era un candado de combinación numérica. Se desesperó. Había llegado tan lejos. Miró la puerta. La pintura blanca un poco descascarada en partes. Recordó algo. Renato decía que eran cosas de su madre. Juliana probó la fecha de nacimiento de la madre de Renato. No funcionó. La fecha de boda de los padres de Renato no funcionó. Luego recordó. Marisa. Renato dijo que Marisa desapareció una semana antes de la boda. ¿Cuándo era esa fecha de boda fallida? Juliana había visto la invitación en un álbum viejo de fotos. 22 de agosto de 2018. Juliana puso los números 2208. El candado se abrió con un clic bajo. La respiración de Juliana se cortó. ¿Por qué Renato usaba esa fecha? ¿Era culpa o una advertencia? Juliana quitó el candado. Luego metió la llave que robó en la manija de la puerta. La llave giró. La puerta crujió al abrirse. Un olor a moho y polvo salió de inmediato. Oscuro. Juliana usó la linterna del celular de emergencia que Beatriz escondió para ella en la cocina antes de que Beatriz se fuera de vacaciones. El almacén estaba lleno. Pilas de cajas de muebles viejos cubiertos con tela blanca. Exacto como Renato decía. Juliana entró. Cerró la puerta suave detrás de ella. Barrió la luz de la linterna alrededor. Las cajas etiquetadas. Libros de mamá. Ropa de mamá. Juliana caminó más adentro. Detrás de un armario grande viejo, lo vio. La pared era diferente. Un lado de ladrillo, el otro de yeso más nuevo. Juliana se acercó. Iluminó con la linterna la pared de yeso, y allí en la parte baja, oculta en la sombra del armario, había rayones. No rayones normales. Eran rayones de uñas. Docenas de rayones desesperados y pánicos. Rayones de uñas humanas tratando de salir. Las manos de Juliana temblaron fuerte. Su celular casi cayó. Iluminó más cerca. Entre los rayones, algo tallado a la fuerza con algo afilado. Quizás con uñas rotas. Una palabra, A-I-U-D-A, y debajo algunas letras casi ilegibles. Mar is Juliana cubrió su boca para contener su grito. Tropezó hacia atrás. Chocó con una caja. De dentro de la caja, un marco de foto pequeño cayó. Juliana lo tomó. Foto de Marisa sonriendo brillante abrazando a Renato. Esto no era almacén de herencias. Era una tumba. La respiración de Juliana se cortó en su garganta. Miró la pared. La pared que fue testigo mudo del fin de una mujer. Ayuda, Marisa. Un miedo frío subió por su espina, mucho más frío que el piso del almacén que pisaba. Ya no era sobre ella siendo golpeada. Era la realidad de que el hombre que dormía a su lado por 5 años era un monstruo, un asesino a sangre fría que enterró a su víctima en su propia casa. Tenía que irse, tenía que salir de allí, pero no podía ir con manos vacías. Renato lo negaría. La policía no le creería solo con la historia. Creerían a Renato, el empresario generoso. Dirían que Juliana era una esposa estresada, alucinando. Necesitaba prueba. Su mano temblorosa buscó en el bolsillo de su vestido. No el bolsillo donde guardó la llave, el otro. Allí Beatriz antes de las vacaciones deslizó un celular viejo. Por si acaso, señora. Si el señor hace algo, dijo Beatriz entonces. Juliana pensó que Beatriz solo temía que la golpearan. No sabía que Beatriz acababa de darle el arma más importante de su vida. La pantalla del celular se encendió. Su luz cegadora en la oscuridad del almacén. Batería al 30%.
Suficiente. Juliana levantó el celular. Contuvo sus sollozos. Tenía que enfocarse. Tomó fotos. Varias veces fotografió la pared de yeso de color diferente. Fotografió de cerca los rayones de uñas horribles. Enfocó la cámara en la escritura "Ayuda Maris". Fotografió el marco de foto de Marisa sonriendo al lado de la caja. Fotografió todo el almacén, mostrando la ubicación de la pared oculta detrás del armario. Cada clic de la cámara del celular se sentía como clavos en el ataúd de Renato. Después de una docena de fotos, sabía que tenía que enviarlas. La señal en este almacén subterráneo era muy débil. Un barra. Tenía que enviar ahora, antes de que Renato volviera. Abrió mensajes. Escribió el nombre que ya memorizaba. Doctor Hernán. Doctor. Escribió. Sus dedos rígidos. Soy Juliana Almacén. Tiene razón. Renato mintió. Está aquí. Marisa está aquí, enterrada en la pared. Presionó enviar. El mensaje giró. Enviando. Vamos, vamos. Susurró Juliana. Mensaje enviado. Ahora las fotos. Eligió 5 fotos más claras. Presionó enviar. El proceso lento. Una barra de señal parpadeando. Juliana agarró su cabeza. El dolor de la conmoción volvía a palpitar mezclado con pánico. Enviado. Las 5 fotos se enviaron exitosamente. Juliana apagó el celular de inmediato y lo metió de vuelta al bolsillo. Ahora tenía que devolver todo como estaba. Puso el marco de foto de Marisa de vuelta en la caja. Exacto en la posición que cayó, empujó el armario grande de vuelta cubriendo la pared. El polvo voló haciéndola toser bajo. Se apresuró a salir del almacén. Sus manos temblaban al meter la llave en la manija de la puerta. La cerró. Luego giró la combinación numérica del candado de vuelta a 2208. Colgó el candado de nuevo en su lugar. La puerta cerrada. El secreto de nuevo encerrado. Pero ahora, el secreto estaba afuera. Juliana corrió cojeando. El dolor en sus costillas pinchaba, pero la adrenalina la impulsaba. Volvió al patio trasero. Trepar era la parte más dura, bajar era mucho más fácil. Tenía que subir por la enrejada de plantas trepadoras. Sus pies resbalaron varias veces. Mordió su labio conteniendo gemidos de dolor cuando sus manos rozaron la madera áspera. Logró llegar al techo del garaje. Gateó, luego trepó de vuelta por la ventana de su habitación. Estaba segura, dentro de su prisión. Cerró y trabó la ventana de inmediato. Limpió las huellas de tierra de sus manos en su pantalón. Luego la llave. Tenía que devolver la llave. Caminó al estante de libros. El corazón de Juliana latía tan fuerte en su pecho. Tomó el libro equivocado que usó para camuflar. Lo cambió por el libro ahuecado original. Tomó la llave de su bolsillo. Las manos de Juliana temblaban tanto que le costó meter la llave de vuelta en el hueco. Finalmente entró. Cerró el libro. Lo puso de vuelta en el estante. Exacto en la posición original, corrió a la cama de hospital. Se acostó. Tiró la manta hasta el pecho. Trató de regular su respiración para parecer dormida. No pasaron ni 5 minutos cuando el sonido del auto de Renato rugió entrando al garaje a alta velocidad. La puerta del auto se cerró de golpe. Los pasos de Renato sonaban enojados, subiendo las escaleras corriendo. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. La llave girada a la fuerza. Renato estaba allí, su rostro rojo encendido. No por alergia, sino por ira. ¿Mentira?, gritó Renato. Era una auditoría falsa. No había nadie en la oficina. Era un email falso. Juliana abrió los ojos lento, poniendo la cara más confundida y asustada que podía. Amor. ¿Qué pasa, amor? ¿Ya volviste? Renato la miró, sus ojos entrecerrados. Caminó de un lado a otro en la habitación como un león enjaulado. Tú, dijo apuntando a Juliana. Esto debe ser obra tuya. Contactaste a alguien. Contactaste a ese doctor maldito. No lo hice, no tengo celular, amor. Tú lo tomaste, chilló Juliana. Renato se detuvo. Miró a Juliana. ¿Por qué sudas?, preguntó bajo. Su voz de repente fría. Tuve una pesadilla. Juliana tartamudeó. Soñé que caía de nuevo. Mis costillas duelen. Renato no creyó. Observó a Juliana, sus ojos escaneando cada rincón de la habitación, como un depredador oliendo sangre. Caminó hacia la ventana. El corazón de Juliana pareció detenerse. Renato tocó la manija de la ventana. La abrió, miró afuera al techo del garaje. Luego miró abajo al marco de la ventana. Allí en el blanco del marco había una pequeña mancha de tierra que Juliana no limpió.
Renato tocó la mancha con su dedo. Miró la tierra en la punta de su dedo. El silencio cayó en la habitación. Renato cerró la ventana lento. Se volvió hacia Juliana. Su rostro ya no enojado. Su rostro calmado. Una calma mucho más aterradora que su ira. «Saliste», dijo. No era pregunta, amor. No lo hice. Saliste de esta habitación. Renato caminó lento hacia el estante de libros. Juliana dejó de respirar. Renato no dudó. Directo tomó el libro grueso de clásicos. Lo abrió frente a la cara de Juliana. La llave estaba allí. Juliana pensó que se salvaría, pero Renato miró la llave. Luego miró a Juliana. «La llave está aquí», susurró. Luego tocó la llave metálica con su dedo. «Pero la llave está tibia». Los ojos de Renato pasaron de la llave al rostro pálido de Juliana. «La tomaste», siseó Renato. «Fuiste al almacén». Juliana negó rápido. Las lágrimas empezaron a fluir. «¿Qué viste?». Renato gritó, su voz rompiendo el silencio. Tiró el libro a la pared. «Amor, no sé». «Mentira». Renato avanzó. Tiró la manta del cuerpo de Juliana de un jalón. Vio las manchas de tierra en el vestido de Juliana que antes usó para limpiar sus manos. Los ojos de Renato se abrieron. Su máscara se rompió. Su rostro ahora era el pánico de un asesino descubierto. «Lo sabes», susurró Renato. «Maldita, maldita. Lo sabes». Renato levantó su mano no ya para abofetear, su mano cerrada en puño. Iba a acabar con Juliana allí. En ese momento. «Amor». «Number». Juliana gritó. Rodó de la cama tratando de esquivar. Pero Renato era más rápido. Agarró el brazo de Juliana rudamente, tirándola de pie. El dolor punzante de sus costillas hizo que Juliana casi se desmayara. Fue lanzada contra la pared. «¿Quién crees que eres?». Renato gritó. Su cara a centímetros de la de Juliana. Su saliva salpicando. «¿Crees que puedes atraparme? ¿Tú y ese doctor?». «No sé nada», sollozó Juliana. «Fuiste al almacén. ¿Lo viste?». Renato sacudió el cuerpo de Juliana fuerte. La cabeza de Juliana golpeó la pared detrás. El mundo giró. «Tendrás el mismo destino que ella, Juliana», siseó Renato. Soltó a Juliana, haciéndola caer al piso. Renato tomó su celular. Ahora parecía en pánico. Sabía que Juliana ya había enviado prueba. Tenía que actuar rápido. «Sí. Hola». Renato hablaba por teléfono. «Hay un problema grande. Tienes que venir a mi casa ahora. Trae tu equipo. Tenemos que limpiar algo». «Sí, rápido». Juliana lo oyó con horror. «Equipo, limpiar algo». Renato. Llamaba a alguien para ayudarlo. Ayudarlo a matarla. Ayudarlo a hacerla desaparecer como a Marisa. Number. Juliana no dejaría que pasara. Había llegado tan lejos. Miró alrededor desesperada. Estaba atrapada. Renato entre ella y la puerta. No podría correr. Renato aún ocupado en el teléfono paseando dando instrucciones. «No me importa dónde estás. Ven ahora o los dos acabamos». Los ojos de Juliana se fijaron en el escritorio de Renato en la esquina de la habitación, donde Renato se sentaba acompañándola. Allí había un vaso de agua y al lado un tazón de cerámica pequeño. Tazón con nueces, almendras, nueces de nogal y anacardos. Juliana recordó un recuerdo enterrado. La fiesta de cumpleaños de Renato hace 3 años. Un invitado accidentalmente trajo pastel con crema de maní. Renato comió un pedazo pequeño y en minutos su cara se hinchó. No podía respirar y tuvo que ser llevado a emergencias. Anafilaxia, alergia a las nueces mortal. Renato siempre era cuidadoso, pero siempre guardaba almendras y nueces de nogal en su escritorio. Decía que eran seguras. Las mortales para él eran cacahuates y anacardos. Y el tazón tenía mezcla de ambos. Esta era su única oportunidad. Una oportunidad loca y peligrosa. Renato colgó el teléfono. Se volvió mirando a Juliana aún en el piso. Su rostro máscara de odio. «Bien, Juliana. Mientras esperamos a mi amigo, ¿qué tal si me cuentas qué viste allá abajo?». Renato caminó acercándose a Juliana. Amor, Juliana fingió sollozar más fuerte. «Por favor, mis costillas duelen mucho. No puedo respirar». «¿Agua? ¿Puedo agua?». Renato se detuvo. Bufó. Incluso en un momento como este se volvió dándole la espalda a Juliana. Caminó a su escritorio para tomar el vaso de agua.
Ese era el segundo que Juliana necesitaba. Con la fuerza que le quedaba, Juliana saltó. No tomó el agua. Agarró el tazón de cerámica con nueces. Renato se volvió con el vaso. «Bebe». Juliana no le dio chance de terminar la frase. Tiró todo el contenido del tazón a la cara de Renato. Las nueces llovieron en la cara de Renato. «¿Qué diablos?», Renato gritó. Pero no terminaba. Juliana sabía que no bastaba. Tomó un puñado de nueces caídas en el piso. Cuando Renato tosió y se frotó los ojos, Juliana avanzó y empujó a la fuerza el puñado de nueces en la boca abierta de Renato. Loca. Renato empujó a Juliana haciéndola caer, escupió las nueces. «Tú», pero ya era tarde. Juliana lo vio. La reacción empezó instantánea y brutal. Renato empezó a toser fuerte. Tos seca que se volvió silbido. Agarró su cuello. Sus ojos se abrieron de horror al darse cuenta que pasó. «Anacardos». Miró a Juliana con ojos que empezaban a enrojecer y lagrimear. «Medicina», Renato jadeó. «EpiPen en mi maletín». Apuntó su maletín tirado cerca de la puerta. Juliana se puso de pie lento. Miró a su esposo, el hombre que la torturó por años. Juliana, el hombre que mató a Marisa. Ese hombre ahora arrodillado frente a ella, jadeando, su cara empezando a hincharse y enrojecer. Renato gateó en pánico hacia el maletín. Juliana dio un paso y pateó el maletín lejos. «No», dijo Juliana. Su voz plana, fría. Los ojos de Renato se abrieron. Era miedo puro. Miedo a la muerte. Nunca vio a Juliana así. Nunca vio a la víctima contraatacar. «Ayuda, Juliana. No puedo respirar». Renato arañaba su propio cuello. Su voz solo un siseo bajo. Su cara volviéndose morada. Juliana lo miró. Tenía una elección. Podía quedarse quieta. Podía ver a este monstruo morir a sus pies. Sería un fin fácil. Pero el doctor Hernán no quería que muriera. El doctor Hernán quería justicia. Marisa merecía justicia. «¿Dónde está tu celular?», preguntó Juliana. Renato no entendió. Solo apuntó su maletín, donde estaba el EpiPen. «Tu celular», gritó Juliana. «¿El que usaste para llamar? Dame». Renato, en la niebla de falta de oxígeno, palmeó sus bolsillos de pantalón en pánico. Juliana se agachó y registró el pantalón de Renato tomando el celular caro. Renato la miró suplicando, su cuerpo empezando a convulsionar levemente. Juliana tenía el celular de Renato en una mano. En la otra, caminó al maletín de Renato, lo abrió y sacó la inyección EpiPen. Renato extendió su mano temblorosa. Juliana miró la inyección, luego a Renato moribundo. «No morirás tan fácil», dijo Juliana. «Pagará todo». Quitó la tapa de seguridad del EpiPen y con un movimiento fuerte lo clavó en el muslo de Renato, directo a través de la tela del pantalón. Renato se sacudió fuerte. Tomó una respiración larga, ronca y dolorosa como alguien emergiendo del agua. La adrenalina de la inyección trabajó de inmediato. Tosió fuerte, pero su respiración volvió. Miró a Juliana con mezcla de miedo, odio e incredulidad. Juliana se puso sobre él, sosteniendo el celular de Renato. Ya sabía la contraseña. La había visto tantas veces a Renato abrirlo. 1001. La fecha de cumpleaños de Renato. El celular se abrió. Juliana buscó contactos. «Doctor Hernán». Presionó llamar Juliana. La voz de Hernán sonó ansiosa del otro lado. «Recibí las fotos». «¿Dónde estás? ¿Estás bien?». Juliana miró a su esposo aún tirado en el piso, respirando con dificultad. «Estoy bien, Doc», dijo Juliana, su voz firme. «Tengo a Renato y tengo su celular. Venga rápido, traiga policía». La voz de Hernán del otro lado del teléfono sonaba en pánico mezclado con ruido de viento, como si corriera. «Juliana, aguanta. Ya voy en camino. Llamé a la policía apenas recibí tus fotos. Estamos a minutos». «Rápido, Doc», dijo Juliana. Su respiración aún agitada, pero su voz estable. «Renato, llamó a alguien para limpiarme del piso». Renato lo oyó. Su rostro hinchado y pálido por los restos de la reacción alérgica ahora se volvió de horror. Sabía que el juego había terminado. Su amigo limpiador vendría aquí y caminaría directo a la trampa policial. Juliana no cortó la llamada con Hernán. Dejó la línea abierta, puso el celular en la mesa para que Hernán oyera todo. Miró a Renato aún tirado débil. «¿Quién llamaste?», preguntó Juliana. Su tono ya no de esposa asustada, era de interrogadora. Renato solo negó. No tenía fuerza para hablar.
La inyección EpiPen salvó su vida, pero no devolvió su fuerza. Su cuerpo aún luchaba contra los restos del alérgeno. Fue entonces cuando lo oyeron. Sonido de otro auto no sirena, un sedán negro que aceleró rápido y frenó brusco frente a la casa. El corazón de Juliana latió fuerte. Demasiado tarde. El amigo de Renato llegó antes que la policía. Pasos pesados sonaron en el porche. Luego sonido de la puerta principal abierta a la fuerza. Renato debía haberle dado acceso. «Renato, ¿dónde estás?». Una voz masculina profunda resonó desde abajo. Renato trató de gritar, pero salió solo un siseo débil. Los pasos subieron las escaleras. Rápido. Un hombre alto, grande, vestido de negro, apareció en el umbral de la puerta de la habitación. Se detuvo brusco. La escena debía ser muy confusa. Vino a limpiar a una esposa. Encontró a su jefe tirado en el piso, hinchado y casi inconsciente, mientras la esposa de pie derecha sosteniendo un celular. El hombre, llamémoslo Sandro, miró a Juliana, luego a Renato. «Jefe, ¿qué pasó?». «Ella lo sabe», siseó Renato apuntando a Juliana. «Limpia esto. Sandro, rápido». Sandro miró a Juliana. Empezó a entrar a la habitación. Era un hombre acostumbrado a trabajos sucios, pero Juliana no retrocedió. «Sandro, ¿verdad?», dijo Juliana. Su voz sorprendente, tan calmada. «Sé que Renato te llamó. Sé que te dijo que vengas a limpiarme». Sandro se detuvo. «¿Qué sabes, señora?». «Sé que Renato enterró a Marisa en la pared del almacén», dijo Juliana directo. El rostro de Sandro palideció de inmediato. Miró a Renato, buscando confirmación. El rostro de Renato, lleno de terror, ya respondía. «Tengo fotos. Tengo prueba», continuó Juliana apuntando el celular de Renato en su mano. «Y tengo grabación de la llamada de Renato a ti hace 5 minutos. La llamada pidiéndote venir aquí para ayudarlo». Juliana levantó el celular. «También estoy llamando a la policía ahora. Oyen tu voz. Oyen a Renato ordenándote limpiarme. Del otro lado de la línea». Juliana oyó la voz de Hernán. «Así es, Sandro. Lo grabamos. Te involucras en asesinatos si la tocas». Sandro se congeló. Esto no era un trabajo de limpieza normal. Era una trampa. Vino a ayudar a un asesino y ahora sería su cómplice. «Yo no sé nada del almacén», dijo Sandro nervioso, levantando las manos. «Entonces vete», dijo Juliana. «Renato ya está acabado. No te hundas con él. Vete ahora antes que llegue la policía». Sandro miró a Renato suplicante en el piso. Renato era su fuente de dinero, pero su libertad valía más. Sandro decidió. Se volvió y corrió. Bajó las escaleras más rápido que al subir. Segundos después, Juliana oyó su auto rugir, dejando el patio. Renato miró a Juliana con odio puro. Fue abandonado, traicionado, derrotado por la mujer que consideraba débil. Y justo entonces, el sonido más aliviador del mundo se oyó. Sirenas, no solo una, sino varias. Acercándose, más fuerte. Luces azules y rojas girando afuera de la ventana. Iluminando la habitación caótica, Juliana finalmente pudo respirar. Caminó a la puerta, la abrió de par en par. «Policía, abran». Se oyó golpes fuertes abajo. «Arriba». «Estamos en la habitación principal», gritó Juliana con toda su fuerza. Varios policías uniformados irrumpieron. Armas listas. Detrás de ellos, con rostro tenso, lleno de ansiedad, estaba el doctor Hernán. Los ojos de Hernán directos en Juliana. «Juliana, ¿estás bien?». Juliana asintió. No lloró. Ya terminó con lágrimas. Le dio el celular de Renato a la policía. Renato en el piso. Tuvo shock anafiláctico. «No es peligroso, pero no lo dejen tocar nada». Hernán se apresuró a chequear a Renato, asegurándose que estuviera estable médicamente para arrestarlo. La policía esposó a Renato débil, leyéndole sus derechos. Renato no resistió. Sus ojos vacíos. «La prueba está en el almacén», dijo Juliana al policía líder. Bajo las escaleras traseras, lo ocultó detrás del armario en la pared. «Toma la llave». Juliana apuntó el estante de libros. En el libro de clásicos, un policía tomó la llave. El otro equipo, liderado por Hernán, se apresuró abajo. Juliana lo siguió, caminando lento. Cada paso dolía, pero lleno de victoria. Llegaron frente a la puerta del almacén. La policía abrió el candado, abrió con la llave. El almacén se abrió. El olor, ¿qué?
Detrás del armario, dijo Hernán, su voz temblando de ira contenida. 2 policías movieron el armario viejo pesado, y allí la pared de yeso aún nueva, con rayones de uñas horribles. Dios mío, susurró un policía joven. Rompan, ordenó el comandante policial. No esperaron al equipo forense. Era emergencia, usaron palanca. El sonido del yeso destruido resonó en la casa silenciosa. Pedazos de pared empezaron a caer. Luego el olor salió. Olor de muerte ocultada. Deténganse. Renato, traído abajo por 2 policías, de repente gritó. Era su último grito. Déjenla en paz. Déjenla tranquila. Pero ya tarde. Un agujero abierto en la pared. En la oscuridad detrás, entre escombros de ladrillo y cemento seco, se vio algo. Telahuesos. El doctor Hernán se tambaleó atrás. Se apoyó en la pared, cubrió su cara. Los sollozos que contuvo por años finalmente estallaron. Su hermana fue encontrada. Juliana miró a Renato. Renato ya no miraba la pared, miraba a Juliana. En sus ojos no arrepentimiento, solo odio profundo. Tú, siseó Renato. Mientras la policía lo arrastraba afuera, debiste morir en esas escaleras. Juliana solo lo miró, callada. Cuando Renato pasó por ella, Juliana susurró bajo solo para que Renato oyera. No, amor, esto es karma, por Marisa. Renato gritó enojado, pero la policía siguió arrastrándolo fuera de la casa, fuera de la vida de Juliana para siempre. El juicio de Renato fue noticia nacional por meses. Empresario joven brillante, generoso, filántropo, resultó ser un monstruo a sangre fría. La sala de juicio siempre llena. Medios lo cubrieron sin parar. El equipo de abogados de Renato, pagados caros con restos de sus activos no congelados, intentaron todo. Pintaron a Juliana como esposa mentalmente inestable, celosa y vengativa. Acusaron a Juliana de conspirar con el doctor Hernán, que llamaron obsesionado insano con Renato por el corazón roto de su hermana. Incluso argumentaron que Juliana atrapó a Renato, que Juliana mató a Marisa. Señora Juliana, dijo el abogado de Renato con tono despectivo, testifica que su esposo la golpeaba todos los días, pero no hay ni un reporte policial, ni un registro médico. Hasta que cayó de las escaleras, ¿no? Juliana, sentada en el asiento de testigos, llevaba un pañuelo color crema calmado. Su rostro no mostraba miedo. Miró al abogado, luego al jurado. No reporté, dijo Juliana, su voz clara y firme. Tenía miedo. Miedo de que me matara como mató a Marisa, pero la falta de reportes no significa falta de crimen. No hay prueba, gritó el abogado. Sí hay, dijo el doctor Hernán. Cuando fue su turno de testificar, mostró fotos tomadas en emergencias estos. Moretones en el brazo de la señora Juliana, contusiones en las costillas. Colores diferentes, muestran un patrón de violencia repetida en tiempos distintos. No son heridas de una sola caída. La prueba más fuerte vino del equipo forense. Autopsia al cuerpo de Marisa mostró signos de estrangulamiento. Tiempo de muerte coincidía con su desaparición. ADN de Renato encontrado bajo las uñas rotas de Marisa de su última resistencia. Luego el celular de Renato. Grabación de su llamada a Sandro. Mensajes viejos a Marisa llenos de amenazas. Todo expuesto. El golpe final fue el testimonio de Juliana sobre el ataque alérgico. El acusado moría frente a usted, dijo el fiscal. Podía dejarlo morir. ¿Por qué lo salvó? Juliana miró a Renato sentado en el banquillo con traje caro, aún tratando de mantener su imagen. La muerte era demasiado fácil para él, dijo Juliana. La muerte es escape. No quería que escapara. Quería que fuera juzgado por lo que me hizo y quería que pagara por lo que le hizo a Marisa. Quería justicia. La sala de juicio silenciosa. Los jurados miraron a Juliana con respeto. Día del veredicto. La habitación repleta. Juliana sentada en primera fila al lado del doctor Hernán. El juez leyó el veredicto. Basado en pruebas irrefutables, testimonios de testigos, el tribunal declara al acusado Renato culpable de asesinato premeditado de la señorita Marisa y culpable de violencia doméstica sistemática contra su esposa, la señora Juliana. Renato miró al juez, su rostro rígido. El tribunal impone cadena perpetua. El mazo golpeó, su sonido resonó. Renato no gritó, solo se desplomó en su asiento. Su aura de poder desapareció al instante.
Ahora solo un convicto. Cuando la policía lo sacó, parecía un viejo derrotado. Fuera de la sala de juicio, el doctor Hernán abrazó a Juliana. No un abrazo romántico. Era abrazo de dos sobrevivientes de tormenta. Se acabó, Juliana, susurró Hernán. Gracias. Diste paz a mi hermana. Lo logramos, Doc, respondió Juliana. Un año después, una casa simple pero acogedora se erguía en las afueras de la ciudad, lejos de la prisión de Renato que ya había sido embargada por el banco, el jardín plantado de flores, ambiente calmado. Juliana, con su pañuelo largo, regaba plantas en el jardín frontal. Parecía diferente, más saludable, mejillas más llenas, y sus ojos sonreían. Era una sonrisa genuina perdida hace tiempo. Frente a la casa un letrero de madera simple, grabado claro: Casa Segura, Juliana Marisa, Fundación de Protección a Víctimas de Violencia. Un taxi en línea se detuvo frente al portón. Una mujer joven bajó, dudosa, su pañuelo un poco desarreglado, y seguía mirando abajo, ocultando el moretón en su mejilla detrás de gafas oscuras grandes. Abrazaba su bolso fuerte. Juliana la vio. Dejó la manguera. Caminó lento al portón. Lo abrió. La mujer joven se sobresaltó, asustada. Juliana sonrió suave. Sonrisa de alguien que entiende. No temas, dijo Juliana, su voz calmando. Ya llegaste. ¿Estás segura aquí? Juliana extendió su mano. No la mano débil que antes temblaba removiendo café, sino mano fuerte. Mano que luchó y ganó. La mujer joven miró la mano de Juliana, luego sus ojos. Después de dudar un momento, la tomó.